Hay un error silencioso que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas en la mediocridad. No es la falta de talento, no es la falta de oportunidades, no es siquiera la falta de dinero. Es algo más peligroso. Es confiar demasiado. Desde pequeños nos enseñaron que confiar es una virtud, que debemos creer en la palabra de los demás, que el mundo funciona con honestidad y buenas intenciones. Pero si algo entendió Maquiavelo hace más de 500 años, es que la naturaleza humana no funciona así. Las personas cambian cuando cambian sus intereses. Y aquí está la verdad incómoda. La mayoría de las personas que fracasan no lo hacen por maldad, lo hacen por ingenuidad. Confían en socios sin contratos. Confían en amigos que no han demostrado lealtad bajo presión. Confían en promesas sin garantías. Confían en que el esfuerzo será recompensado automáticamente. Y el mundo real no premia la inocencia, premia la estrategia. Maquiavelo escribió que los hombres son ingratos, volubles, simuladores y disimuladores. No lo decía desde el odio, sino desde la observación política. Él entendía que cuando el beneficio personal entra en juego, la lealtad desaparece. Si tú basas tu progreso en la buena fe de otros, estás construyendo tu futuro sobre arena. Y la arena siempre se mueve. El problema no es confiar. El problema es confiar sin estructura, sin pruebas, sin límites, sin poder. El 1% entiende algo que el resto ignora. La confianza no se regala, se administra. Y mientras tú entregas tu confianza como si fuera gratis, otros la usan como herramienta estratégica. Aquí empieza la diferencia entre el ingenuo y el estratega. Y si quieres salir del montón, necesitas aprender a desconfiar inteligentemente. Uno de los mayores choques cuando alguien empieza a estudiar a Nicolás Maquiavelo es darse cuenta de que no veía al ser humano como queremos imaginarlo, sino como realmente actúa. En El Príncipe explica algo brutal pero real. Las personas te apoyarán mientras les convenga. No mientras seas bueno, no mientras seas leal, no mientras seas honesto, mientras les convenga. Y esto no es pesimismo, es estrategia. La mayoría de la gente vive bajo una ilusión peligrosa. Si yo soy buena persona, los demás también lo serán conmigo. Pero el mundo no funciona por reciprocidad automática. Funciona por intereses. Un amigo puede traicionarte si ve una oportunidad mayor. Un socio puede desplazarte si ya no te necesita. Un jefe puede despedirte si encuentra a alguien más rentable. No porque sean monstruos, sino porque la prioridad natural del ser humano es su propia ventaja. Aquí está el punto clave. Cuando tú ignoras esta realidad, tomas decisiones débiles. Revelas tus planes demasiado pronto. Confías secretos a quien no ha demostrado lealtad bajo presión. Delegas poder sin mecanismos de control. Inviertes tiempo y dinero en alianzas que no están blindadas. Y luego, cuando todo se rompe, dices, no pensé que me haría eso. Maquiavelo sí lo pensó. Por eso su pensamiento incomoda. Porque elimina la fantasía. El 1% no asume lealtad. La prueba no asume amistad eterna. Evalúa incentivos. No asume estabilidad. Construye ventaja. La diferencia entre el que progresa y el que se queda estancado no es la bondad. Es la comprensión realista del comportamiento humano. Y cuando entiendes que las personas responden a intereses, no a emociones, empiezas a jugar un juego distinto. Un juego donde tú decides las reglas. Hay una frase implícita en el pensamiento de Nicolás Maquiavelo que pocos entienden realmente. La confianza solo es segura cuando está respaldada por poder. Si no tienes poder, tu confianza es un riesgo. En El Príncipe se repite una idea central. Un gobernante no debe depender únicamente del amor de su pueblo, porque el amor es volátil. Debe asegurarse de que existan estructuras que mantengan la estabilidad incluso cuando el afecto desaparezca. Traducido a tu vida, si dependes únicamente de la buena voluntad de otros para que tu proyecto funcione, estás expuesto. Si tu socio puede sacarte del negocio sin consecuencias, estás expuesto. Si tu jefe controla completamente tu ingreso, estás expuesto. Si tus contactos son tu única fuente de oportunidades, estás expuesto. Confiar no es el problema. Depender es el problema. El error que mantiene a muchos en la pobreza no es económico, es estratégico. Construyen su vida sobre relaciones frágiles en vez de sobre posiciones sólidas. El 1% entiende algo fundamental. La confianza se da cuando existe equilibrio de poder. Si tú eres reemplazable, tu confianza no vale nada. Si tú no tienes alternativas, tu palabra pesa menos. Si tú no puedes retirarte de un trato sin perderlo todo, estás negociando desde la debilidad. Y cuando negocias desde la debilidad, inevitablemente pierdes.
La verdadera independencia no es emocional, es estructural. Significa tener opciones. Significa tener control sobre recursos. Significa que si alguien te traiciona, tú no colapsas, porque el estratega no evita la traición confiando más. La evita reduciendo su vulnerabilidad. La mayoría confía esperando que no le fallen. El 1% construye sistemas donde, aunque le fallen, sigue ganando. Esa es la diferencia. Y mientras sigas creyendo que la confianza sustituye la estrategia, seguirás viviendo al borde del riesgo invisible. La ingenuidad no se siente como un error, hasta que llega la factura. Cuando estudias la mentalidad de Nicolás Maquiavelo, entiendes que el mayor peligro no es la maldad ajena, sino tu falta de previsión. En El Príncipe se insiste en algo clave. El gobernante prudente anticipa los problemas cuando aún son pequeños, porque cuando crecen, ya es tarde. En la vida real pasa igual. Confías en un socio sin contrato claro, pierdes el negocio. Confías en un amigo con dinero, pierdes la amistad y el dinero. Confías en promesas laborales sin respaldo, pierdes años esperando una oportunidad que nunca llega. Y lo peor es que muchas veces las señales estaban ahí. Pequeñas incoherencias, pequeñas mentiras, pequeñas faltas de responsabilidad, pero decidiste ignorarlas porque querías creer. Aquí está una verdad dura. El deseo de confiar muchas veces nace del miedo a enfrentar la realidad. Preferimos creer que todo saldrá bien porque aceptar el riesgo implica tomar decisiones incómodas, poner límites, exigir condiciones, establecer reglas claras. Pero el estratega no evita la incomodidad, la usa. Maquiavelo no aconsejaba paranoia constante, aconsejaba prudencia activa. Eso significa observar patrones de comportamiento, evaluar incentivos reales, no palabras, diseñar acuerdos donde ambas partes pierdan algo si traicionan, no entregar información sensible sin necesidad estratégica. La ingenuidad es costosa porque entrega poder sin garantía. Y en un mundo competitivo, entregar poder sin protección es regalar tu posición. El 1% entiende que la confianza es gradual. Se gana en pequeñas pruebas. Se fortalece con coherencia. Y siempre tiene límites, porque confiar ciegamente no es virtud. Es vulnerabilidad disfrazada. Después de leer a Nicolás Maquiavelo, muchos cometen un error. Creen que la solución es no confiar en nadie. Pero eso también es debilidad. El aislamiento absoluto te vuelve limitado. Sin alianzas no hay expansión. Sin cooperación no hay crecimiento. En El Príncipe no se promueve la desconfianza total. Se promueve la prudencia estratégica. La diferencia es enorme. La paranoia destruye relaciones. La estrategia las administra. Entonces, ¿cómo se confía inteligentemente? Tecla del 1 confía por etapas. No entregues todo al inicio. Da pequeñas responsabilidades y observa cómo las manejan. La lealtad se prueba en lo pequeño antes de confiar en lo grande. Tecla del 2 evalúa incentivos, no discursos. No preguntes, ¿es buena persona? Pregúntate, ¿qué gana y qué pierde si me traiciona? Si no pierde nada, el riesgo es alto. Tecla del 3 crea estructuras, no promesas. Contratos claros, acuerdos por escrito, roles definidos, límites establecidos. No porque esperes traición, sino porque reduces la posibilidad. Tecla del 4 mantén siempre una alternativa. El que no tiene plan B negocia desde el miedo. El que tiene opciones negocia desde el poder. Aquí está el punto que cambia el juego. La confianza estratégica no se basa en fe, se basa en cálculo. El 1% no elimina el riesgo, lo gestiona. Confía, pero observa. Delegar, pero supervisa. Aliarse, pero sin perder independencia. Porque cuando combinas confianza con estructura, ya no estás siendo ingenuo, estás siendo inteligente. Y esa diferencia separa al que pierde por sorpresa del que controla el tablero. Aquí aparece un obstáculo invisible. Muchos no ponen límites, no exigen contratos y no hacen preguntas incómodas, porque temen parecer desconfiados. Temen que los llamen fríos. Temen que los vean calculadores. Temen que piensen que no son buena gente. Pero el problema no es cómo te perciben. El problema es cómo te posicionas. Nicolás Maquiavelo entendía que el liderazgo no se basa en caer bien, sino en mantener estabilidad y poder. En El Príncipe plantea una pregunta incómoda. ¿Es mejor ser amado o temido? Y aunque reconoce que lo ideal sería ambas cosas, deja claro que depender solo del amor es frágil. Aplicado a tu vida, si tu estabilidad depende de que nadie se ofenda por tus límites, estás en una posición débil. El 1% no pide permiso para proteger su posición. Hace preguntas claras.
Define reglas desde el inicio. Aclara expectativas antes de involucrarse. Y aquí está la paradoja. Las personas realmente sólidas respetan más a quien establece límites claros. El oportunista, en cambio, se incomoda. Y esa incomodidad es información valiosa. Cuando alguien se molesta porque quieres formalizar un acuerdo, eso te dice algo. Cuando alguien evita comprometerse por escrito, eso te dice algo. Cuando alguien cambia su actitud cuando habla de responsabilidades, eso te dice algo. La desconfianza inteligente actúa como filtro. No te aísla, te protege, no te vuelve frío, te vuelve estratégico. El verdadero problema no es parecer desconfiado. Es vivir confiando tanto que otros decidan tu destino. Y si quieres dejar de estar en el montón, necesitas aceptar algo. No todos merecen acceso total a tu tiempo, tus planes y tus recursos. La confianza se gana, el acceso se administra, el poder se protege. Hay una idea central en el pensamiento de Nicolás Maquiavelo que transforma por completo tu forma de moverte en el mundo. Nunca dependas exclusivamente de la voluntad ajena para sostener tu estabilidad. En El Príncipe se advierte constantemente contra apoyarse en fuerzas externas sin control. Un gobernante que depende de mercenarios pierde su poder. Uno que depende de aliados más fuertes termina subordinado. Ahora tradúcelo a tu realidad moderna. Si dependes únicamente de tu jefe, tu libertad es limitada. Si dependes de un solo cliente, tu negocio es frágil. Si dependes emocionalmente de una sola persona, tu estabilidad es vulnerable. Si dependes económicamente de una sola fuente, tu crecimiento es incierto. El error no es confiar. El error es no diversificar tu poder. El 1% construye redundancia estratégica, más de una fuente de ingresos, más de una red de contactos, más de una habilidad valiosa, más de una opción disponible. Porque cuando tienes alternativas, algo cambia en tu energía. Ya no negocias con miedo, ya no aceptas condiciones injustas, ya no toleras traiciones por necesidad. La confianza deja de ser un salto al vacío y se convierte en una elección consciente. Y aquí está el verdadero giro mental. Cuando no necesitas desesperadamente a alguien, paradójicamente, te valoran más. La independencia genera respeto. La autosuficiencia genera poder. La preparación genera tranquilidad. Maquiavelo entendía que la fortuna favorece a quien está listo para sostener el golpe cuando llegue la tormenta. Y tú debes preguntarte algo incómodo. Si mañana alguien en quien confías falla, ¿tu vida se derrumba? Si la respuesta es sí, el problema no es la traición. Es tu estructura. Llegamos al punto final. Confiar demasiado te mantiene pobre no porque el mundo esté lleno de villanos, sino porque vivir sin estrategia te deja expuesto. Nicolás Maquiavelo no enseñaba a odiar a las personas, enseñaba a comprenderlas. Y cuando comprendes que los intereses mueven más que las palabras, tu mentalidad cambia. Dejas de confiar por emoción. Empiezas a confiar por estructura. Dejas de entregar poder por simpatía. Empiezas a negociar desde la posición. Dejas de depender. Empiezas a construir. El error que mantiene muchos en el mismo lugar durante años no es la falta de oportunidades, es la falta de blindaje. La confianza inteligente se ve así. Das acceso gradual. Observas patrones. Diseñas acuerdos claros. Mantienes independencia. Siempre tienes alternativa. Y cuando haces esto, algo cambia profundamente. Ya no temes la traición, porque no puede destruirte. Ya no temes que te fallen, porque estás preparado. Ya no temes perder, porque no estás apostando todo a una sola carta. Esa es la mentalidad que separa al 1% del resto. Si quieres dejar de ser uno más del montón, empieza por revisar en qué áreas estás confiando sin estructura. Porque la diferencia entre el ingenuo y el estratega no es la moral, es la preparación. Si este contenido te hizo ver algo que antes ignorabas, suscríbete al canal y comenta. Confianza estratégica. Así sabré que estás listo para dejar la ingenuidad atrás y empezar a jugar el juego con visión fría y mentalidad fuerte. El mundo no es para el que confía más, es para el que entiende mejor.